Se acerca un nuevo proceso electoral. ¡Ah! Calma, calma. Muy pronto vamos a tener que elegir nuevos representantes para la presidencia y para el Congreso. Sabemos, todos, que estamos atravesando una circunstancia muy difícil en muchos aspectos. Por ello, hoy, más que nunca, es nuestro deber estar informados para saber por quién votar, ¿no? A quién elegir. Por favor. Nosotros, en el ánimo de contribuir con esta información y con despertar su interés acerca de los procesos electorales, hemos preparado 2 programas sobre la historia de las elecciones en nuestro país. En este, el primero, les vamos a contar el origen de los procesos electorales desde el nacimiento de nuestra república, incluso desde un poquito antes. Les dejo una chiquita para interesarlos. ¿Sabían que a lo largo de casi todo el siglo XIX el voto no era secreto? Es decir, uno votaba delante de todo el mundo, delante de los vecinos, de la familia. Imagínense la cantidad de conflictos que eso trajo. Bueno, si quieren saber más detalles o más curiosidades como estas, quédense con nosotros. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Las primeras referencias que tenemos acerca de elecciones durante el virreinato son las corporativas, en los cabildos, en las universidades o en los monasterios. Por ejemplo, en los monasterios, las elecciones para elegir a un prior o a una abadesa generaban grandes disputas entre peninsulares y criollos. Eran muy violentas. Cuenta el historiador Pedro Gibovich que en el año 1686, en el monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación en Lima, fue electa abadesa la Madre Becerra. Bueno, al conocer este resultado, las seguidoras de su contrincante, de su oponente, la Madre Cabrera, iracundas, destrozaron los símbolos de poder de la nueva abadesa, es decir, su silla y su cojín. Vandalismo puro y duro. ¿A dónde llegó la cosa? Imagínense que el mismísimo arzobispo tuvo que intervenir y terminó excomulgando a la perdedora, a la Madre Cabrera. Esto para ilustrar que ni las monjas pueden a veces controlar las pasiones que despiertan las elecciones. Nuestro sistema electoral republicano tiene su punto de partida antes de que nos convirtamos en república, en el contexto de la invasión napoleónica a España en 1808. Como el rey de España, Fernando VII, estaba capturado, los españoles, con el afán de resistir esa invasión, convocaron a elecciones para unas Cortes Generales, es decir, para un Congreso. Ese Congreso promulgó la Constitución de Cádiz en el año 1812. A ese Congreso se le conoce como las Cortes de Cádiz. Es la Constitución la que da la oportunidad de establecer elecciones, tanto en España como en América. Y el resultado de eso son nuestras primeras elecciones de tipo popular, en realidad. Entonces, aquí en América, a consecuencia de la juramentación de la Constitución de Cádiz en octubre de 1812, se empiezan a organizar
las diferentes circunscripciones electorales y se empiezan a organizar los primeros procesos electorales de este tipo. Se van a crear nuevas instituciones políticas, se van a iniciar procesos novedosos de inclusión ciudadana, ¿no?, de participación, y en este sentido sí hay que reconocer algo, que la Constitución de Cádiz establece el voto universal masculino, ¿no? En ese sentido no hay mucha restricción, porque el carácter de analfabeto no te excluye de la participación política. Entonces, la Constitución de Cádiz otorgó la ciudadanía, incluso si eran analfabetos, a indígenas, mestizos y españoles, a todos, salvo a las personas de procedencia africana. ¿Esto por qué es importante? Porque los indígenas fueron ciudadanos oficialmente antes incluso de implantarse la República. Las influencias más significativas son el hecho de que la Constitución de Cádiz dibuja una nueva, muy amplia ciudadanía y un muy amplio derecho de sufragio. Desaparecen, por lo tanto, las dos repúblicas coloniales, la de españoles y la de indios, y aparece una única ciudadanía en la que están también los indígenas y los mestizos. Con esta novedad se dan las primeras elecciones no solo en el Perú, en el virreinato peruano, sino también en todas las otras regiones de la América hispánica, donde se introduce la Constitución de Cádiz. Bueno, hay que decir en primer lugar que es una experiencia electoral muy precoz. Todas estas elecciones son un momento de notable participación. Además del acceso a la ciudadanía de las mayorías, la influencia de las Cortes de Cádiz en el sistema electoral peruano continuó durante buena parte del siglo XIX. Las elecciones eran indirectas y tenían varias fases. La primera era a nivel parroquial. Elegían los ciudadanos, los miembros de las parroquias. Ellos elegían a los electores y esos electores eran convocados a las juntas electorales provinciales y allí elegían a las autoridades. Fueron elecciones muy complicadas en realidad porque se empleó un sistema electoral complejo, en parte popular, decimos, prevalentemente indirecto. La Constitución de Cádiz plantea un sistema electoral indirecto a diferentes grados. Son diferentes circunscripciones electorales, diferentes instituciones. Están las diputaciones a Cortes, a las Cortes Generales de España, la Diputación Provincial y los ayuntamientos constitucionales. Son tres instituciones de representación política que se inauguran con la famosa Constitución de Cádiz. Y eso es algo que lo vamos a ver reflejado también en los sistemas electorales de gran parte del siglo XIX, es decir, la continuidad de una elección de tipo indirecta. Lo interesante o lo que se buscaba con una elección de este tipo es que, tomando en cuenta las características propias de la sociedad, una elección a diferentes grados, y mientras a mayor grado, mejor, para que las élites tuviesen un mayor dominio del proceso electoral, ¿no? Los sectores populares empiezan su participación desde los espacios más populares, pero la posibilidad de alcanzar cierta representación directa en las diferentes instituciones se va reduciendo en la medida que se va avanzando grado a grado. Entonces, elecciones indirectas, no como ahora que todos vamos a votar para elegir a nuestros representantes. Además, el voto no era secreto, era público. Uno votaba delante de todo el mundo. Suena rarísimo ahora, ¿no? No, el voto público es una forma de control hacia la población, ¿no? Porque de hecho se reúnen en una parroquia un día domingo
se escucha una ceremonia litúrgica y el proceso electoral corre después de una ceremonia de ese tipo, donde el sacerdote, además de sus funciones religiosas, tiene funciones políticas, que es iniciar un proceso de recomendación acerca de cómo debe ser una buena elección, ¿no? Entonces, además, el voto, al ser público, te expones públicamente a que se te identifique en función por sobre quiénes estás votando. Tenías al frente una mesa electoral que estaba conformada por los notables de los pueblos, y eso era obviamente una forma también de persuadir el voto, y por esa razón también de manifestarlo públicamente, o el pretexto era que el voto se hacía público porque la gran mayoría de la población era analfabeta, pero de hecho era una forma también de controlar el voto de la población. No se muevan, volvemos con las batallas campales que se armaban a la hora de ir a votar. Entre 1821 y 1824, el virreinato y la república convivieron en guerra, y en medio de esa guerra se realizaron elecciones. En 1822, durante el protectorado, San Martín convocó a las primeras elecciones del Perú independiente. Estas elecciones se convocaron para elegir representantes para el primer Congreso Constituyente, entre cuyos fines estaba redactar una constitución. Se trataba de un proceso de elección directa. Este fue uno de los pocos procesos de elección directa del siglo XIX. Estaba circunscrito solo a las provincias ocupadas por las tropas de San Martín, es decir, sobre todo Lima, el norte y la costa. La Sierra Sur aún estaba bajo el dominio realista. Uno de los requisitos para ejercer el voto, es decir, para votar, era contar con una renta, con platita. En esa oportunidad fueron elegidas personas destacadas y Francisco Javier de Luna Pizarro fue electo como presidente del Congreso de 1822. Ese Congreso estaba compuesto en su mayoría por sacerdotes y abogados, aunque también existía gente de otras profesiones como militares, comerciantes, médicos, por ejemplo. Hoy, en el Congreso ya no hay sacerdotes, pero sí está plagado de abogados. Sería interesante que el Congreso incluyera variedad de gente profesional de distintas áreas. ¿No creen? Una cosa más. Los militares ya no pueden formar parte del Congreso, pero sí tienen derecho al voto. Como dijimos, la mayoría de los procesos electorales del siglo XIX fueron realizados mediante elección indirecta. La primera fase era a nivel parroquial. Recordemos que no habían organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE, y quien de alguna manera hacía esa función era la Iglesia. Normalmente eran notables del lugar que estaban encargados de redactar este registro cívico. Un papel muy importante lo tenían los curas, el párroco o su teniente, su vice, porque los registros parroquiales eran los únicos documentos que daban fe de algunos hechos necesarios, como estar en vida, la edad, porque habían las partidas de nacimiento. En esa primera fase, gran cantidad de hombres votaba. Las mujeres estábamos impedidas de hacerlo, porque se decía que si bien éramos racionales, dependíamos del marido, así como los sirvientes dependían de su amo. Después de esa primera fase a nivel parroquial, continuaba el proceso, que por cierto, era largo y complejo. Las elecciones no eran como pueden ser ahora un momento.
yo voy, doy mi sufragio, después se cuentan los sufragios emitidos en favor de uno u otro candidato. No, esto era todo un proceso que se desarrollaba en tiempos y en lugares diferentes, la parroquia primero, después la capital de la provincia. Durante este proceso habían los espacios para que los notables de los distintos niveles locales, parroquiales, provinciales, tejeran una serie de alianzas, de intercambios. Los primeros 50 años de nuestra vida republicana fueron la era de los caudillos, donde los golpes de Estado y las insurrecciones eran el pan de cada día. Estos caudillos militares se legitimaban a sí mismos a través de las urnas y para ello era fundamental la propaganda política. ¿En qué se basaba esta propaganda política? ¿En ideas, en proyectos, en propuestas, en planes? No, en la imagen de un candidato. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, por si acaso. Las elecciones de 1829 fueron las primeras elecciones presidenciales populares. Agustín Gamarra era candidato único y obtuvo votos de la mayoría de los colegios electorales de provincias exigidos por la Constitución. En época de Castilla, que como sabemos empezó su primer gobierno en 1845, hubo célebres debates en el Congreso entre liberales y conservadores. Uno de esos debates fue acerca del voto de los analfabetos. Al final, se consiguió el voto a los analfabetos y, en consecuencia, el voto indígena. En 1851 ocurrió un hecho inédito. Por primera vez en nuestra historia, un presidente electo le transfirió el poder a otro presidente electo. Ramón Castilla, ese año, convocó a elecciones que ganó José Rufino Echenique. En segundo lugar, quedó Domingo Elías, primer civil en postular a la presidencia del Perú. Domingo Elías había fundado el Club Progresista. Esas elecciones cambiaron por completo el panorama político de la época, porque allí se comenzó a pensar en organizaciones políticas. De hecho, el Club Progresista es el embrión de lo que serían los partidos políticos en el Perú. Como dice el historiador Cristóbal Aljovín, en esas elecciones la dinámica electoral cambió. Surgió la figura del candidato, la figura de la campaña. Podríamos decir incluso que ese fue verdaderamente el primer proceso electoral que tuvimos. Bueno, Castilla entiende, yo creo que eso lo entienden los militares desde muy temprano, que ellos tenían que ceñirse a la Constitución, ¿no? En cierto sentido, tú no puedes gobernar fuera de la Constitución. ¿Por qué? Porque si tú transgredes las leyes, viene otro y te saca del poder, ¿no? Con ese argumento, o sea, con este argumento de que hay una transgresión de la ley, ¿no? Que estás luchando, eres un tirano, ¿no? Hay todo un discurso contra la tiranía, un discurso. Entonces, es necesario organizar elecciones, o sea, es parte del sistema constitucional. Entonces, Castilla lo hace, pero lo hace bajo su propio, digamos, bajo su propia manera de ver la vida, y él es un militar. Entonces las elecciones se convierten pues en una suerte de guerra, ¿no? Las calles de Lima eran como un campo de batalla, donde se llevaban las ánforas, donde había balazo y medio, ¿me entiendes? O sea que un poco se traslada ese violentismo
se traslada a la pugna electoral, que no debería ser así. En 1854, luego de una cruenta guerra civil, Castilla volvió al poder. Se instaló la Convención Nacional y se efectuaron las elecciones de 1855, donde Castilla fue ratificado como presidente provisorio. El periodista Manuel Atanasio Fuentes, apodado El Murciélago, sobre el que hemos hecho un extraordinario programa que les recomiendo ver, está en YouTube, denunció una serie de irregularidades en estas elecciones y describió a dos personajes o dos tipos de personajes que estaban alrededor de ese ambiente: los gendarmes y los capituleros. Los gendarmes eran una suerte de custodios de los tabladillos que se armaban en las plazas para que la gente acudiera a votar. Pero esto no era un juego, porque estos gendarmes iban armados, con palos y a veces hasta con carabinas. De otro lado, los capituleros eran una suerte de agentes de los candidatos, es decir, les cobraban a los candidatos por comprarles votos y trabajaban para el mejor postor. Vuelvo a decir en el programa de hoy que cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. Cuenta Manuel Atanasio Fuentes que en la Plaza Santana un capitulero no les pagó a los votantes la suma en la que habían quedado y entonces se armó una batalla campal, un caos, y en ese caos desapareció el ánfora electoral. O sea, se la pelaron, se la robaron. No sé. Fuentes habla también de los aguadores, oficio que realizaban los afroperuanos. Dice que ellos no trabajaban el día domingo de elecciones, porque ese día se dedicaban a vender sus votos y que ganaban más vendiendo sus votos que trabajando. Como vemos, las elecciones en el siglo XIX eran un caos, súper informales, sin organismos electorales. Es una carrera de obstáculos en la cual pues hay una serie de variables, ¿no? Las variables son tener apoyo de los periódicos, tener apoyo de los sectores populares, tener tu fuerza de choque con armas en muchos casos para poder tomar las mesas. O sea, el sistema era perverso. Entonces creaba aglomeraciones, fomentaba las dualidades, las trialidades, ¿no? Que significa que 3 mesas decían que ellas habían ganado. Entonces creaba muchísima confusión. Y al mismo tiempo, muchos académicos piensan de que da una participación amplia a la población. Porque en todas las instancias hay participación, desde el capitulero, ¿no? Desde este aguador que dice Manuel Atanasio Fuentes, que va votando en todas las parroquias y va recibiendo 12 centavos o 12 reales por su voto, ¿no? Entonces también hay, el momento electoral es un momento de creación de empleo, ¿no? De creación de empleo informal. Entonces, estos capituleros con lo que ganan en un año de campaña, pueden vivir varios años, ¿no? Entonces hay una redistribución del dinero, porque para entrar en este juego es necesario contar con muchísimo dinero para poder movilizar, digamos, a estas turbas, ¿no? A estos grupos que participaban en el despliegue de la campaña. Y el despliegue de la campaña era las calles, ¿no? Digamos, el estar en las calles y el estar en pugna con las otras candidaturas.
capturas, ¿no? Era violento, era un proceso que se caracterizaba por su violencia. Regresamos con el linchamiento de los hermanos Gutiérrez. En 1861, durante el segundo gobierno de Castilla, se expidió una ley que institucionalizó el caótico sistema del que estamos hablando. Para Valentín Paniagua, quien era un gran estudioso de la historia de las elecciones a inicios de la República, esa fue la etapa del empirismo puesto al servicio de la imposición y el fraude. Para Jorge Basadre, todas las elecciones del siglo XIX, salvo la de 1872 y la de 1895, adolecieron de vicios fundamentales. Porque se había armado lo que se llamaba una suerte de tinglado electoral a través de la Constitución de 1860 con la ley de 1861, en la cual pues era una suerte de enredo organizado, ¿no? Para justamente crear la ambigüedad, ¿no? Hay una ambigüedad en la ley en cuanto a quién vota, hay una ambigüedad en cuanto al registro cívico, hay las cartas de ciudadanía que se entregan creo que una semana antes de las elecciones. Entonces todo funciona para crear este sistema confuso, enredado, en el que se da mucha lucha callejera por controlar las mesas, que al final son los lugares, digamos, de la votación y donde se va a definir. ¿Y por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? Porque al final, digamos, en este sistema que es de indirecto, digamos, el elector final, el elector supremo, es el legislativo. Entonces ahí llegan todas las actas, ¿no? Y ahí se ven las tachas, las dualidades, las trialidades, se habían votado 2 veces en la misma mesa, y eso lo resuelve la Comisión Permanente del Congreso, ¿no? Entonces se le da el poder al final a estos políticos que también están ellos empujando para sacar adelante las candidaturas que le convienen. Entonces es una carrera en la cual tienes que ser un atleta, ¿no? Porque empiezas a nivel popular, pero al final llegas al Congreso y en el Congreso hay otro tipo de disputa, ¿no? En 1868 se convocaron a elecciones y asumió como presidente el coronel José Balta. Las siguientes elecciones encumbrarían al primer presidente civil del Perú, pero esa campaña estuvo teñida de violencia desde el principio. Y es bien interesante esta campaña porque Balta quiere que haya un solo candidato. Quiere que se llegue a una suerte de unanimidad, y por eso que los llama al Palacio de Gobierno y les dice vamos a decidir por uno, porque las elecciones en el Perú siempre ocasionaban guerras civiles, ¿no? Entonces al final, como había quedado el ambiente tan caldeado por la violencia de la campaña, siempre terminaba en una revuelta, entonces Balta quiere evitar eso, pero no lo logra, ¿no? Porque los civilistas rehúsan a la idea de una candidatura unánime, porque saben que no va a ser la candidatura de ellos, y se van a la competencia, ¿no? Y la competencia se vuelve brutal en la última fase, ¿no? Que es la fase que ya va a terminar en la violencia que conocemos. Un grupo de militares, acaudillados por los hermanos Gutiérrez, perpetraron un golpe de Estado, capturaron al presidente Balta y terminaron matándolo. Acá se estaba jugando 2 modelos, ¿no? En el 72 se estaba jugando el viejo modelo militar o el nuevo modelo que van a introducir los civiles, que termina en un baño de sangre, ¿no? Porque los militares no quieren soltar el poder, los Gutiérrez se rebelan contra Balta, lo asesinan, la gente molesta, ¿no? La población de Lima sale a la calle, capturan a los Gutiérrez, los asesinan, o sea,
es un final de campaña inédito, yo creo que en Latinoamérica, ¿no? Y ahí te estás dando cuenta que habían entrado en colisión dos perspectivas totalmente diferentes de lo que a donde iba el Perú, ¿no? Entonces, es una campaña muy interesante, me parece a mí una de las más interesantes. En la campaña 1871-72 se produjo el primer caso de una victoria ostensible de la oposición, que además estaba representada por un civil, Manuel Pardo. Pero no solo eso, sino que le ganó al candidato oficial, que, para más decir, era militar, José Rufino Echenique. Es interesante que este partido surge a los 50 años de la independencia, ¿no? En 1871, Sociedad de Independencia Electoral se llama, no es todavía el Partido Civil, es el antecedente del Partido Civil, pero el nombre lo dice todo, ¿no? Es la independencia del voto, o sea, la lucha contra la manipulación del voto, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esa dinámica? Es algo que el Partido Civil propone y de Sociedad de Independencia Electoral propone, y acá viene la idea de que tiene que haber un proyecto y tiene que haber una discusión a partir de ideas, ¿no? Acá no es el poder por el poder, acá no es arrancharte el ánfora, acá no es tomar por asalto los tabladillos, sino cuál es tu programa. Manuel Pardo era un gran candidato, hijo de un gran escritor, formado en Europa y exitoso funcionario público. Es interesante cómo Manuel Pardo va creando a lo largo de su carrera profesional, va creando el perfil de un candidato exitoso, ¿no? Él es alcalde de Lima, presidente de la Beneficencia durante la peste, empresario exitoso, intelectual, porque estudió filosofía. Entonces tiene el perfil de un buen candidato y por eso que puede disputarle a los militares, ¿no? Acá era digamos, en 1871-72 era el candidato del militarismo y el candidato de las nuevas fuerzas políticas. Y estas nuevas fuerzas políticas estaban trayendo a un personaje que estaba en los 30, o sea, estaba llegando a los 40, ¿no? Él nace en 1834, tenía 37 años. Entonces, él se enfrenta con los dinosaurios, digamos. Se enfrenta con Echenique, con Segura, con Evaristo Gómez Sánchez, ya son personajes pues ya de la época de la independencia, algunos, ¿no? Entonces, surge una nueva generación. El proceso de elecciones duró casi 2 años. Fue una gran campaña de imagen y participación que requería de una organización política compleja. Esta campaña es una campaña nacional, que Lima entiende que acá para ganar las elecciones tienes que llegar a las provincias, ¿no? Y por eso que la fórmula presidencial de Pardo tiene 2 provincianos, ¿no? Tiene un puneño y tiene un cusqueño, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo llegan, ¿no? Llegan a través del correo se envían los periódicos, se envían los discursos. Entonces hay una conquista del territorio, ¿no? Una conquista política. Hay un aparato que se crea con un centro en Lima, pero que tiene, digamos, sus subsidiarios, o sea, tiene sus clubes subsidiarios a lo largo de todo el Perú. Y en esos clubes están las fuerzas vivas, ¿no? Hay empresarios, hay abogados. En 1871 tuvo lugar un mitin multitudinario para la época a favor de la campaña de Pardo. Fueron 10.000 personas. Recordemos que entonces en la ciudad capital vivían 80.000, es decir, que más del 10% aparecieron en ese mitin. Lo interesante, por ejemplo, de esta campaña es que entra San Marcos, ¿no? Entran los profesores de San Marcos, entran los profesores del Colegio Guadalupe, entran los artesanos, ¿no? Entonces, lo que se busca es adecentar la política, ¿no? Que la política, de acuerdo a ellos, había estado pues en manos de las turbas,
el Estado había controlado a estas turbas y al final los que habían perdido eran los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta es una cruzada ciudadana en la cual estos sectores que se consideran productivos, que se consideran importantes en el sistema, como dice Pardo, ¿no? Si ustedes no participan, no van a tener ninguna decisión en lo que les corresponde, ¿no? Entonces es una ciudadanía participativa de sectores medios y obviamente de elites, ¿no? De banqueros, de guaneros, ¿no? Hay una coalición de intereses en este partido que encuentra a su candidato. En estas elecciones hubo acusaciones de ambos lados. Echenique dijo, por ejemplo, que sus seguidores no llegaron a entrar a la Plaza de Armas por el nutrido fuego disparado desde techos y balcones por los partidarios contrarios. Se dice además que Pardo gastó parte de su fortuna personal en esas elecciones y sobre todo el mismo día que ocurrieron. Yo no creo que Pardo él era muy cuidadoso de su dinero. Lo que sí creo es que como entra otro tipo o sea, hay otro tipo de participación, ¿no? Están los guaneros, están los banqueros, hay hacendados. Por ejemplo, en el caso de la Sierra está Manuel Costas, que es un lanero. Está este personaje cusqueño, que es un industrial, ¿no? Garmendia, que después son los que van a hacer su fórmula. Hay aportes, ¿no? Entonces entra un capital, digamos, de los sectores productivos a la campaña. Y obviamente él colabora, pero me imagino que habrán suscriptores. En las otras campañas era dinero, como en el caso de Echenique, que venía pues de negocios no muy santos, y el Estado. Volvemos con lo último del programa. Como estamos viendo, las elecciones en ese entonces eran bastante violentas. Por ejemplo, a veces los simpatizantes de un partido atacaban una mesa para impedir que los simpatizantes de otro partido votaran, y estos, a su vez, se iban a otra plaza a instalar otra mesa de votación. Es decir, podía darse el caso de que existiera más de un acta electoral, 2 y a veces hasta 3. Entonces el Congreso tenía que decidir, porque no existían un árbitro imparcial como el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE. Así de cruentas eran estas batallas por ganar las mesas de votación. La toma de las mesas en cierta medida era, si no permitida por las mismas leyes que nunca decían cuántos electores tenían que sufragar para que la mesa electoral resultara correctamente instalada. Y por lo que se refiere a las dualidades, en realidad nunca se dieron normas para impedirlas, así que en particular después de 1860, a la Comisión de Poderes o al Senado y la Cámara de Representantes llegaban de una misma provincia 2, 3 series de actas electorales. Como puedo decir, es como si no hubiera la voluntad o la capacidad de evitar estas situaciones al margen de la legalidad. Luego de la guerra con Chile, se convocaron a elecciones. Se estableció un sistema de partidos políticos vinculados a la figura de un líder fundador.
Como dice el historiador Cristóbal Aljovín, se estaba produciendo un tránsito entre un sistema de notables en el cual los candidatos eran elegidos por su origen, por su apellido, por sus contactos, a un sistema donde el candidato dependía de una organización. Fue así que en 1886 Andrés Avelino Cáceres, héroe de la campaña de la Breña durante la guerra con Chile, postuló a las elecciones por el Partido Constitucional y obtuvo la presidencia de la República. Fue la primera vez que la clase dirigente apoyó a un caudillo militar para conquistar el poder que no podía conseguir de otra forma. En 1895, Nicolás de Piérola, junto a una coalición, derrocó a Cáceres, que de héroe en la guerra devino en gobernante autoritario. En 1896, Nicolás de Piérola cambió el panorama que existía hasta entonces. Él estableció una ley que decretaba que el sufragio sería directo, ya no indirecto, como era hasta ese momento. Y que además solamente podrían votar hombres mayores de 21 años, alfabetos y en idioma castellano. Esto, evidentemente, acabó con los procesos electorales indirectos, pero también acabó con los procesos electorales de ancha base parroquial. Eso significó que la gran masa indígena y muchos sectores del pueblo en general, ¿no? Pueblo urbano, que no sabían a la época leer y escribir en castellano porque la educación escolar era pues muy pequeña, no tenía alcance nacional. Entonces, en esas circunstancias, el derecho del voto se restringió enormemente. Según algunos cálculos, tenía derecho al voto 4 al 5% de la población en el momento que se dio la ley de 1896, aquella que anulaba a los analfabetos como parte del cuerpo electoral. Bueno, 4 o 5% es mínimo. Compárese con hoy en día. Hoy en día tienen derecho al voto las 2/3 partes del total de la población. Y quienes no tienen derecho al voto, 1/3 parte que son menores de 18 años. Pero todo mayor de 18 años tiene derecho al voto. En aquella época, en vez de 70% que es hoy los que tienen derecho al voto, solo lo tenía 4 a 5%. Pues bien, esa situación fue cambiando a lo largo del siglo XX, no porque las leyes se cambien, porque la ley siguió diciendo lo mismo, sino porque poco a poco, progresivamente, más gente empezó a tener educación y se amplió el cuerpo electoral porque se amplió el número de alfabetos. Con esa ley pasamos a tener unas elecciones menos democráticas porque se excluyó a la mayoría de la población que antes votaba. Por otro lado, como dijimos, la reforma de Piérola cambió totalmente el panorama electoral en adelante, disminuyendo el peso electoral del sur andino, que mayoritariamente era indígena. Y ese peso electoral que el sur perdió se volcó al norte. Otro cambio fundamental en la reforma de 1896 fue que el voto dejó de ser público y comenzó a ser secreto. Y esto definitivamente fue una conquista, porque liberaba al elector de cualquier presión. A principios del siglo XX se inició el periodo denominado por Jorge Basadre como la República Aristocrática, que fueron gobiernos de relativa estabilidad que se tradujo también en procesos electorales de relativa calma. Pero esa calma electoral se interrumpió en 1912. Ese año, Augusto B. Leguía concluía su primer mandato y en esos comicios se produjo un impasse electoral. Al final, tuvo que intervenir el Congreso. De ese impasse resultó favorecido un personaje muy popular en esos tiempos. Su nombre, Guillermo Billinghurst.
Él no nace de una elección, no nace de las urnas. Ese es el problema de Billinghurst. No tenía la legitimidad que a los gobiernos les da haber nacido de las urnas. Lo que ocurre es que se presenta un candidato que es rechazado por la mayoría. Ese candidato era Aspíllaga, tiene muy poco respaldo popular, y por el contrario, el famoso político Guillermo Billinghurst, bastante bien reputado, pues hace una campaña por fuera. En realidad, él no estaba inscrito, había llegado tarde a la decisión y hace una campaña completamente por fuera. Ocurre que el día de las elecciones no hay quórum, porque la gente no va a votar. La consigna de los partidarios de Billinghurst era más bien boicotear el voto. Entonces no hubo quórum y Aspíllaga no fue electo porque no reúne el mínimo de requisitos legales para que la elección sea válida. En esas elecciones, los partidarios de Billinghurst efectivamente boicotearon las votaciones en lugares como Lima y Arequipa. Allí se destruyeron mesas electorales y se hostilizó a los votantes. En esas circunstancias, la elección de presidente pasa al Congreso y el Congreso elige a Billinghurst. Entonces, Billinghurst era nacido de un acuerdo congresal, además nacido de un arreglo, puesto que lleva de vicepresidente a el hermano de Leguía, que era el presidente saliente. En 1919, Augusto B. Leguía triunfó en las elecciones como una alternativa al civilismo. Su campaña estuvo dirigida a los sectores medios y bajos. Leguía ganó las elecciones, ganó las elecciones, pero tenía miedo que el partido civil no lo dejara acceder al poder, ¿no? Entonces dio un autogolpe anticipado, ¿no? Disolviendo, ¿no? Persiguiendo al partido civil, excluyendo y cerrando el Congreso, ¿no? Y convoca nuevas elecciones para Congreso. Habrá un Congreso Constituyente el año 20 y ahí a continuación un parlamento más bien servil al presidente. A lo largo del oncenio, las elecciones de Leguía, o mejor dicho, las reelecciones de Leguía, fueron más que nada meros formulismos. Como sabemos, Leguía cambió la Constitución y se hizo reelegir 2 veces. A la tercera, fue derrocado. Luego de su estrepitosa caída en 1930, la historia electoral también cambiaría. Algunas conclusiones de este programa. 1. Durante el siglo XIX, las elecciones en nuestro país fueron bastante distintas de como son ahora, ¿no? Por su carácter indirecto, es decir, no se elegía directamente a las autoridades. 2. El voto era público, no era secreto, como es hoy. 3. No existían organismos electorales, por lo tanto, el proceso de elecciones era, por decirlo menos, caótico, informal y poco democrático. 4. Con la reforma de Piérola en 1896, el voto pasó de ser público a ser secreto. Buena noticia, pero los analfabetos dejaron de votar. Mala noticia. ¿Por qué? Menos democracia, pues. Durante el siglo XX y el siglo XXI, estos procesos cambiaron muchísimo, pero de eso vamos a hablar en el segundo programa sobre la historia de las elecciones en nuestro país. Antes de despedirme, una vez más, por favor, informémonos para votar mejor. Nos vemos en la próxima.